CX5. Bienvenidos a la revisión de la agenda económica de este martes en CNN Chile, marcada por el IMASEC y por la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Respecto al primer tema, por sobre las expectativas, la actividad económica de abril creció fuerte, 14,1% anual, según el IMASEC que informó el Banco Central. Esta es la mayor expansión mensual desde 1992 y refleja cómo era de baja la base de comparación que permite tener este nivel de crecimiento. Si bien el número es positivo, hay que compararlo con la fuerte caída que se registró en el mismo mes del año pasado, cuando la economía retrocedió 13,8% al inicio de la pandemia. Los sectores que empujaron la cifra de este mes fueron el comercio, que creció 33%, impulsado por las ventas mayoristas y las minoristas, además de los servicios, que subieron 16,3%, y la producción de bienes, donde están las manufacturas, que subió 3,8 puntos. Según el Banco Central, estos resultados se explican por una mayor adaptación a la crisis sanitaria por parte de las empresas y los hogares. Pero es clave también revisar la serie desestacionalizada, es decir, abril respecto a marzo. Aquí el IMASEC cayó 1,4%, principalmente por una baja en los servicios debido a las restricciones sanitarias y las cuarentenas implementadas en abril. Es reactivación, no es crecimiento, no es progreso. Y la cifra desestacionalizada, y que te dice que es negativo respecto del mes previo, podría estar indicando que, cierto que en abril fue un mes que tuvimos bastante confinamiento. Eso todavía podría estar afectando la actividad. Si bien es una muy buena noticia, ¿cierto? No sería raro ver estos próximos meses tasas de crecimiento de 2 dígitos, simplemente porque el mismo mes del año anterior tuvimos caídas de 2 dígitos. Entonces, para mí, en esta pasada, digamos, la tasa de crecimiento desestacionalizada, la velocidad, en el fondo, dice más del momento actual. Pasemos a revisar el detalle por sector de la cifra que entregó el Banco Central, donde vemos que comercio lideró el crecimiento anual y lo lideró por bastante margen. El crecimiento fue de 33%, ahí vemos el detalle. Esto es comparación anual, muy importante. Comercio 33,1%, servicios 16,3% y la producción de bienes como general 3,8%. Aquí están, por ejemplo, las manufacturas. Lo que vamos a ver ahora son las cifras en comparación a marzo de este año, es decir, la serie desestacionalizada, que es muy importante porque la muestra la foto más precisa actualmente. Aquí vemos que los servicios cayeron 2,8% respecto a marzo. El resto de los bienes bajó 1,8%, el comercio bajó también 0,9% y la industria también cayó en abril respecto a marzo 0,4%. Únicamente la minería subió. Por eso es muy importante tener la diferencia entre crecimiento anual y el crecimiento respecto al mes anterior. Veamos qué fue lo que opinó sobre la cifra general el Ministerio de Hacienda. Esta es una muy buena noticia porque efectivamente en abril nuestra economía y nuestro país se encontraba con una gran cantidad de confinamientos. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que incluso en momentos de confinamiento nuestra economía se está pudiendo adaptar más fácilmente. Si a todo esto sumamos que además estamos observando, por ejemplo, que las importaciones de bienes de capital, que son un indicador líder para todo lo que es inversión, continúan expandiéndose también a tasas muy altas, eso nos lleva a pensar que tendremos en los próximos meses un nuevo impulso que nos permitirá mantener crecimiento alto en los próximos meses. Rápidamente revisemos análisis de distintos equipos del mercado. Por ejemplo, en Scotiabank señalan que la economía ha sido capaz de adaptarse a las medidas de cuarentena y aprovechar en el comercio y la manufactura las fuertes inyecciones de liquidez. La economía se va a expandir no menos de 7,5% durante 2021. Otro equipo que entregó su análisis fue Security. Veámoslo. Si bien hubo una caída en el mes ante las mayores restricciones, dicha baja fue menor al anticipado, lo que refleja que la economía ha tenido una buena capacidad de adaptación. Aquí coinciden con Scotiabank. Finalmente revisaremos lo que opinó el equipo del Banco Santander, donde hacen sus pronósticos para mayo, donde la recuperación de la movilidad y otros indicadores apuntan a un repunte fuerte de la actividad, por lo que la tasa de crecimiento para mayo ellos la estiman sobre 15% anual.
Las cifras de actividad económica del mes de abril nos están diciendo que la economía ha sido más resiliente a las últimas restricciones de movilidad implementadas en relación a las mismas de periodos anteriores. También se mantiene el consumo como el principal driver de la economía, el que ha sido capaz de adaptarse a los nuevos desafíos que le ha impuesto la pandemia, desarrollando un importante aumento en el canal de ventas online y beneficiándose además de la liquidez que ha otorgado el primer y segundo retiro de los fondos de pensiones. Por su parte, la minería mostró noticias positivas este mes, manteniendo por segundo mes consecutivo un impulso ante aumentos en la producción, lo que podría seguir beneficiando a la economía en los próximos meses. Esta gráfica la tiene el Banco Central. En las barras rojas está el crecimiento o contracción de la economía anualmente, es decir, un mes respecto al mismo mes del año anterior. Pero la curva celeste es la serie desestacionalizada, que muestra la comparación un mes con el mes anterior. Aquí vemos, por ejemplo, que en la parte de derecha son las últimas cifras. Como ven, el gráfico rojo tiene crecimiento, esto es para marzo y abril. Bastante fuerte como lo veíamos en abril, pero como pueden apreciar, la curva celeste está en caída. Esto es la serie desestacionalizada, un mes respecto al mes inmediatamente anterior. Como vemos, se ve un crecimiento anual, esto es por la muy baja base de comparación, pero la curva celeste muestra una caída, es decir, el momento de la economía muestra que no hay una mayor velocidad de la recuperación, sino que hay una leve caída en la recuperación debido a las cuarentenas. Por eso es muy importante en estos momentos tan anormales para la economía mostrar los dos indicadores, el crecimiento con respecto al mismo mes del año pasado, pero también el respecto al mes inmediatamente anterior. Entonces muestra que estamos por un momento de distintas visiones respecto a la economía. Bueno, el IMASEC de abril y el aumento en la confianza de los consumidores también impactan en el dólar. La divisa norteamericana se estuvo cotizando bajo los 720 pesos durante esta jornada, es decir, estaba cayendo y el peso chileno se fortalecía. Bueno, luego subió a 726, pero el análisis es que podría entrar en una leve senda bajista. Todo esto genera un impacto directo en el tipo de cambio, genera una fortaleza en el peso nacional y si lo comparamos con el dólar, finalmente el peso chileno se fortalece con respecto al dólar, se aprecia y es por eso que vemos una caída en el tipo de cambio. En estos momentos lo que nosotros consideramos es un nivel clave, los 718, que va a marcar la tendencia. Si vemos caídas por debajo de ese nivel, es muy probable que veamos una tendencia bajista adicional hacia 712. Para terminar con el IMASEC, luego de conocerse la cifra, el IPSA, la Bolsa de Santiago, subió 0,91%. Cambio de tema y les cuento que la idea de un nuevo retiro de fondos previsionales toma fuerza en el Congreso. Un diputado de Renovación Nacional presentó otro proyecto de un cuarto proceso para sacar hasta 150 UF de las cuentas individuales. Esto a pesar de la negativa del Ejecutivo, que lo tildó de innecesario. ¿Por qué es inconstitucional? Porque le afecta a las personas. ¿No van a apoyar este proyecto y que prefieren la mala copia del gobierno? Todos sabían que este proyecto no pasaba la vara del Tribunal Constitucional. En el primero se pensó que sería imposible. Cuando se aprobó, la promesa era que sería solo esa vez. Pero pasó un segundo y un tercer retiro de fondos, este último incorporando las rentas vitalicias y sin oposición del Tribunal Constitucional. Y ahora se acerca la idea de un cuarto retiro, la que está tocando la puerta del Congreso. No importa de dónde venga legislado este cuarto retiro, si viene de iniciativa del gobierno o viene de los parlamentarios. Iniciativa que estaría destinada a las familias que han quedado fuera de los bonos anunciados por el Ejecutivo y que permitiría retirar un máximo de 150 unidades de fomento desde la cuenta individual, tal como las otras veces. Para la sorpresa del gobierno, proviene de su propio sector. No estamos viendo soluciones concretas. El famoso bono anunciado por el gobierno todavía no tiene certeza jurídica. Yo creo que es absolutamente innecesario seguir profundizando y seguir planteando un proyecto que ya se ha planteado 3 veces y que lo que hace es socavar las pensiones de los chilenos. Innecesario o no, lo cierto es que no es la única iniciativa de un nuevo retiro. El 26 de abril, la diputada Pamela Giles ingresó otro proyecto propio que permanece en su primer trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara. Que la gente reciba su cuarto retiro en septiembre y luego vamos por el
quinto retiro. Si no hay una solución verdadera y una renta básica universal de emergencias, vamos a apoyar de todos modos un cuarto retiro. El Estado tiene que hacerse cargo de esta pandemia y de acompañar a las familias de manera contundente. Hay una baja en las pensiones futuras importante, hay personas que ya no tienen nada que retirar. Luego del tercer retiro, al menos 5 millones de cotizantes podrían quedar sin fondos en sus cuentas individuales, según la Superintendencia de Pensiones. Entre todos los procesos, las personas sacaron más de 48.700 millones de dólares en casi 25 millones de pagos. Van a tener que recurrir a eso, si tienen que comer, tienen que criar a los hijos. Cada cual ve sus necesidades y si realmente lo necesitan. Principalmente lo sacaría porque las AFP están perdiendo mucho dinero. Ideado un cuarto retiro del 10% que ya está en el Congreso y que podría opacar la tramitación del paquete de ayudas del gobierno. El siguiente tema es un efecto directo de los retiros de fondos de pensiones. No digo que sea la única razón, pero sí una. El cierre del primer día del Cyber Day, este lunes, superó las expectativas. El total de transacciones sobrepasó por primera vez la marca de los 2 millones de pedidos por montos cercanos a los 250 millones de dólares. De este modo, la fecha se convirtió en el día de mayores ventas en la historia del comercio electrónico chileno. Según la Cámara de Comercio de Santiago, hubo casi 150 millones de visitas a los sitios participantes. El crecimiento de las transacciones superó 40% y el valor de las ventas creció 30% real. En cuanto a los 160 reclamos que informó el CERNAC, la Cámara indicó que son menos del 0,07% de las 2,3 millones de transacciones. Y también hablando del comercio, las ventas minoristas subieron 20,9% en la semana del 17 de mayo respecto a la semana inmediatamente anterior, impulsadas principalmente por los supermercados. Esta categoría anotó una importante alza semanal de 43,4%. Esto luego del cierre que experimentaron el fin de semana anterior, que fueron las elecciones. A ello se suman las tiendas especializadas, que subieron 15,9%. Si hablamos de la semana que les digo, el de 17 de mayo, respecto a la misma semana, pero de 2020, las ventas tuvieron un alza de 148%. Y si se saca a los supermercados, que en muchos de ellos estaban cerrados, el alza es de 232% anual, más del triple. Mucha atención porque esto tendrá efecto en las bencinas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia confirmaron la continuidad del plan para aumentar la producción, lo que significaría volver a precios prepandemia a fines de este año. El organismo liderado por Arabia Saudita anunció que la medida, que fue implementada en mayo, continuará hasta julio, mes en el que volverán a evaluar la situación. Esto tras la baja registrada una vez que comenzó la pandemia por el COVID-19. De esta forma, estiman que en el cuarto trimestre la demanda sobrepasará los 99 millones de barriles diarios, lo que significará que el precio volverá a los niveles precrisis sanitaria. De hecho, prevén que el consumo fuera de las naciones pertenecientes a la OPEP suba 6,8%. Actualmente el valor del barril Brent está en unos $70 y de mantenerse, esto impactará en los precios de las bencinas en nuestro país, continuando las semanas con alza. Recordemos que con esta semana de alza ya son 26 semanas seguidas subiendo los precios. Hacemos la pausa y al regreso le mostramos lo más importante de la última cuenta presidencial del presidente Sebastián Piñera. Hablamos ahora de la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera este martes en la tarde. Si bien el titular se lo llevó a la urgencia para el proyecto de matrimonio igualitario, en economía no hubo ninguna novedad importante. Lo más llamativo fue el llamado a un acuerdo fiscal para financiar las múltiples ayudas sociales, incluyendo eliminar exenciones y también recurrir a los ahorros públicos. Para poder financiar estos fortalecimientos de la red de protección social y muchas otras medidas anunciadas, vamos a impulsar un acuerdo para poder aumentar la recaudación fiscal y lo vamos a hacer con buena voluntad, buscando un acuerdo en este Congreso. Entre otras cosas, eliminando muchas exenciones tributarias que representan miles de millones de dólares y que algunas de ellas no se justifican. Y por supuesto, el énfasis va a estar en pedir mayor esfuerzo a los sectores de mayores ingresos. También vamos a recurrir a mayor deuda pública y a ocupar parte de los ahorros
que nuestro país ha logrado acumular, como por ejemplo los que están en el Fondo de Estabilización y Emergencia Social. Uno de los pocos anuncios fue la creación de un fondo de emergencia de $2.000 millones para financiar rehabilitaciones por COVID y también fortalecer la red hospitalaria. Vamos a crear un fondo extraordinario de salud por $2.000 millones para poder financiar la lucha contra el COVID-19 y todas sus secuelas, para poder fortalecer los servicios y la cobertura del hospital digital, para poder enfrentar los problemas de salud mental que afectan a nuestros compatriotas y también para poder mejorar el acceso y reducir las listas de espera, especialmente listas de espera por especialistas o por cirugías que la gente espera con tanta angustia. El presidente además destacó que el gobierno tomó las medidas adecuadas en política fiscal para enfrentar el mayor gasto público y asegurar un buen funcionamiento de la economía. En esa línea destacó el IMASEC, que ya revisamos esta jornada. Los resultados de esta política han permitido reducir la caída de nuestra economía durante el año 2020 y fortalecer la recuperación de nuestra economía durante este año 2021. De hecho, en el contexto de América Latina, Chile ha sido uno de los países que ha tenido la menor caída en su actividad el año pasado y esperamos, y estoy seguro, va a tener una de las mejores recuperaciones durante este año 2021. El IMASEC que hemos conocido hoy día, un crecimiento del 14,1%, muestra que nuestra economía tiene fuerzas y se está poniendo en marcha. Bueno, respecto a eso, ya distintos equipos de inversión están actualizando todas sus proyecciones de crecimiento. Hablan ya de que sería 7% el crecimiento del PIB en 2021, actualizando los números luego del IMASEC que conocimos. Bueno, Sebastián Piñera también repasó las ayudas a las pymes recientemente anunciadas, entre ellas el bono de $1 millón que había sido anunciado con los proyectos de mínimos comunes y que ya se está debatiendo en el Congreso. También anunciamos un nuevo programa de apoyo a las pymes que va a beneficiar a todas las pymes a través de un cheque o un aporte de alivio no reembolsable de $1 millón para cada una de ellas. Y adicionalmente estas mismas personas y pymes van a recibir un segundo bono equivalente a 3 meses de IVA de un año normal con un tope de 2 millones por empresas. Las mujeres o las empresas pymes de mujeres van a recibir estos mismos bonos incrementados en un 20%. Las pymes que tengan trabajadores suspendidos en función de la Ley de Protección del Empleo van a recibir además un subsidio adicional durante 4 meses para poder pagar esas cotizaciones previsionales de los trabajadores. En este punto hubo críticas en la oposición. El senador Jorge Pizarro acusó que las medidas son insuficientes y débiles. Muy importante su opinión porque ya esas medidas para las pymes las va a ver el Senado. Él habló como si no estuviera pasando nada en el país. El apoyo a las pequeñas empresas es un apoyo débil, es un apoyo insuficiente. No dijo ninguna cosa distinta ni nueva, a pesar de que en la Cámara se habían hecho algunas ilusiones con respecto a que podía hacer algunos anuncios. De todas maneras, nosotros aquí en la Cámara y en el Senado, de todas maneras vamos a mejorar la propuesta que se ha hecho en materia de ingreso IFE y en materia de la pequeña empresa. Lo que nos preocupa es el empleo y ese empleo para conseguirlo requiere de incentivos de parte del Estado. Hasta el momento no dijo nada respecto a eso. Las pymes tienen mucha claridad que una cosa es la pandemia sanitaria, que tenemos que unirnos todos para poder terminar con ella lo antes posible y obtener la ansiada inmunidad de rebaño, pero también la pandemia económica es donde hay que poner todos los acentos de tal manera de que Chile y el mundo podamos salir a la brevedad posible de las consecuencias que nos ha traído este par de pandemias en el último tiempo. En tecnología, el mandatario dio a conocer que para impulsar el desarrollo de la Araucanía, uno de sus ejes será la implementación prioritaria en la zona del 5G. Hoy anunciamos un refuerzo al Plan Impulso Araucanía,
que va a mejorar significativamente la conectividad digital a través de la implementación prioritaria de la red 5G, una red de quinta generación, a través del despliegue de la fibra óptica nacional en 24 comunas de la región de la Araucanía y en 7 comunas de la provincia de Arauco. Muy relacionado, mientras se refería a la división que tendrá el Ministerio del Interior y que va a derivar en una cartera dedicada a la seguridad pública, el presidente añadió lo siguiente: pronto enviaremos un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad para prevenir y combatir los delitos informáticos. Bueno, este anuncio fue valorado por parte del oficialismo. La revolución digital, el 5G, la fibra óptica se toma el tema y necesitamos entonces hacernos cargo de los riesgos que hay en ciberseguridad. Y él ha anunciado una nueva agencia de ciberseguridad, una nueva agencia que va a dar la tranquilidad a todos los chilenos y chilenas que vamos a estar tranquilos en el ciberespacio. Y no solo eso, un nuevo ministerio, un ministerio de seguridad pública con trabajo interagencial, integrado, pero más importante, con interoperabilidad. Al menos hasta la edición de Agenda Económica hubo escasa reacción del sector privado a la cuenta pública presidencial. Uno que sí opinó fue el presidente de ACIMET, que criticó la falta de visión estratégica. Dante Arrigoni, presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, dijo que le sorprendió la falta de visión estratégica de mediano y largo plazo. La recuperación del 1.000.000 de empleos perdidos solo será posible de la mano de la industria y para ello no vemos una estrategia. Otro gremio que opinó también fue la Cámara Nacional de Comercio a través de su nuevo presidente, Ricardo Mewes. ¿Qué fue lo que dijo en declaraciones al Diario Financiero? Compartimos su optimismo sobre el futuro, pero para eso necesitamos volver a trabajar de manera segura lo antes posible. Por esto valoramos los anuncios en materia de seguridad y todo lo avanzado en el combate a la pandemia. Finalmente les cuento que en su discurso el presidente Sebastián Piñera pidió perdón a los chilenos que no habían recibido ayuda por parte del Estado o que la ayuda había demorado mucho en llegar. De esta manera terminamos la agenda económica de este martes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. Agenda Económica fue presentado por